en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, para dar lectura a los primeros versículos. Lucas 24. Abra su Biblia para leer la palabra de Dios. Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 12, dice lo siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Miren, hermanos, hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se recuerda esta resurrección corporal de nuestro Señor y amado Jesucristo de entre los muertos. Y este es el milagro supremo que registran los santos evangelios. Todos los milagros que realizó nuestro Señor durante su breve ministerio público en Palestina fueron sorprendentes por su positivo servicio humanitario y su profunda significación. Pero el milagro de su resurrección sobresale entre todos, es fundamentalmente a la fe y a la esperanza cristiana y contribuye la suprema evidencia de la obra salvadora y triunfante de Jesucristo. La resurrección de Cristo, amados hermanos, es la piedra del toque de la religión cristiana. En ella el cristianismo cae o se levanta. Y el apóstol Pablo admite la trascendental importancia de este hecho histórico, siendo que en su magistral disertación de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, nos dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin embargo, para el apóstol Pablo no había alguna duda, pues el calor de su experiencia religiosa y de su convicción doctrinal, él podría afirmar lo que afirma en el versículo 20. Mas ahora,
Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hechos. Amados hermanos, el argumento de valor histórico más poderoso que demuestra la autenticidad divina de la religión cristiana es la tumba vacía de Jerusalén. Y nos preguntamos en esta hora, ¿por qué está vacía? ¿Por qué está vacía? Esta es la pregunta que vamos a contestar con la ayuda de la persona del Espíritu Santo en esta mañana. En la resurrección de Jesucristo. En primer lugar, amados hermanos, el relato de la resurrección es un relato completamente majestuoso. En primer lugar, la sepultura de Jesús. Miren, amados hermanos, los 4 evangelios dan testimonio de que Jesús murió. Pues de permanecer 6 horas clavado en una cruz, levantado en el monte de la calavera, nuestro Señor entregó su espíritu al Padre e inclinó su cabeza. El evangelista Juan nos dice que cuando los soldados romanos llegaron para quebrarle las piernas a los 3 crucificados, como vieron que Jesús ya había muerto, no le quebraron las piernas. Las manos piadosas de algunos de sus discípulos bajaron con amor solícito su cuerpo y le pusieron en un sepulcro nuevo, abierto en una peña, el cual pertenecía a José de Arimatea, que había sido un seguidor que estaba, como dice la gente, tapiñado, porque no quería que la gente supiera que era seguidor del maestro. Una piedra grande, la cual hacía la puerta, fue colgada debidamente para cubrir la entrada de la tumba. Entonces aquel grupito de taciturnos acompañantes regresó a sus casas, así como los últimos rayos del sol se apagaban ante el velo del atardecer. Aquella fue la noche más negra que la religión cristiana haya visto. Desde el día anterior, los apóstoles habían huido y los discípulos se encontraban sumidos en aniquilantes desilusión. Para ellos todo había terminado. Sus esperanzas estaban frustrados con Cristo, sepultados sus ideales y se dispusieron a empezar de nuevo su vida ordinaria de antaño. Amados hermanos, los enemigos del Nazareno celebraban lo que para ellos había sido una rotunda victoria y las huestes del infierno aplaudían el crimen siniestro del Calvario. Era al parecer el desastroso epílogo de una efímera obra de promesas y de ilusiones. El cuadro se presentaba oscuro y el movimiento popular y arrollador del maestro de Galilea se espumaba en la tétrica oquedad del olvido y del abandono. Esa fue la hora de la potestad de las tinieblas. Esa fue la hora que aparentemente el enemigo había ganado. Esa fue la hora más oscura del cristianismo. En segundo lugar, amados hermanos, Jesucristo predijo su resurrección, pero nadie le prestó atención. Es como hoy en día, casi nadie le presta atención a las palabras escritas en las Sagradas Escrituras.
Jesús venía repitiendo siempre que él iba a resucitar. Se le burlaron, lo mofaron, lo escupieron, lo golpearon, porque él dijo que él iba a resucitar al tercer día. Pero ¿cómo sería posible que una vida tan útil y tan inmaculada como la de Jesús quedara siempre tronchada en los aposentos lúgubres del sepulcro? Aquel que la atribulada María le había confortado diciéndole estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos hacemos una pregunta en esta mañana. ¿Podría acaso permanecer prisionero de la muerte aquel que había dicho estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y aquel que cree en mí no vivirá, vivirá eternamente? No, hermanos, y mil veces no. Hubiera sido el más grande e inexplicable de los contrasentidos. Él era el autor de la vida. Jesucristo era el autor y es el autor de la vida. En una ocasión anterior había desafiado a los judíos diciéndole estas palabras: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. También había dicho: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18. Miren, hermanos, Dios había enviado a su Hijo al mundo para que Él fuera el Salvador de los hombres. Dios se habría complacido grandemente en la obediencia de su Hijo. Y ahora está listo para premiar y coronar la obra mesiánica de Jesús, levantándole de los muertos como mano firme y poderosa. Pero aún así, la gente no creía. Aún los mismos discípulos, cuando se acercaron a la tumba, porque se había movido la piedra y alguien les había anunciado que Jesús había resucitado, no faltó alguien que dijo: ver para creer. Yo no creo que ha resucitado. Yo tengo que ver que las manos tengan las huellas de los clavos. Pedro, que lo había seguido y lo había abandonado, se quedó paralítico allí, mirando y viendo una tumba vacía. En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo resucita de una manera especial. Muy temprano en la mañana del domingo, cuando el alba extendía su sábana de luz sobre la tierra, hubo un gran terremoto. Terremoto conmovió las paredes de las cuevas donde reposaba el cuerpo de Jesús. Y un mensajero celestial revolvió la piedra que cubría el sepulcro, dejando libre el paso por donde pudiera salir el Señor. Los soldados romanos que habían sido enviados para custodiar el sepulcro, cuando vieron al ángel del Señor, se asombraron tanto que quedaron como muertos. El ángel se sentó sobre la piedra
y fue el único testigo del instante preciso cuando el Señor Jesucristo, rompiendo las ligaduras de la muerte, se levantó incorruptible, triunfante y glorioso, cumpliendo de esta manera el anuncio que varias veces había dicho acerca de su resurrección. Y sobre el cuadro negro del crimen más horrendo, la muerte y el pecado reciben el tremendo impacto victorioso del Cristo Redentor. Y tras la luz sangrienta se vuelven los fulgores de la mañana hermosa, cuando entre luz y flores el Hijo resucita glorioso y vencedor. Cuán supremo, amados hermanos, cuán supremo e importante fue aquel momento para el cristianismo. Y sigue siendo el momento impactante para el cristianismo, para la humanidad y para el universo entero. La victoria cumbre en el tiempo y en el espacio había sido ganada, habiendo resucitado de entre los muertos. Jesucristo ahora podría justificar a todo aquel que creyera en él. Desde su trono en gloria, Dios el Padre estaba mirando complacido el magnífico espectáculo de la resurrección de su Hijo. Pero aún así, hay muchos que todavía dudan de la resurrección de Jesucristo. Aún hay muchos que aún con su vida no muestran que Cristo vive. En segundo lugar, las apariciones del Cristo resucitado. La tumba estaba vacía. La tumba permanecía completamente vacía. Aquel inolvidable domingo, algunas de las mujeres que habían seguido fielmente a Jesús, y entre las cuales se encontraba María Magdalena, muy temprano en la mañana emprendieron el viaje para visitar el sepulcro. Impulsadas de un intenso amor, habían comprado especies aromáticas con el propósito de ungir el cuerpo del Señor. Durante el trayecto, ellas se decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos va a mover la piedra de la entrada del sepulcro? María Magdalena, entonces, probablemente la más joven del grupo, se adelantó para ser la primera en llegar. Así que cuando llegó, vio la piedra quitada del sepulcro y, juzgando que alguien había robado el cuerpo del Señor, corrió a dar la noticia a Pedro y a Juan. Cuando las otras mujeres llegaron, ellas también se dieron cuenta de que la tumba estaba vacía. Esto las hizo sentirse llenas de amor y también de temor. Cuando dos varones con vestidura resplandeciente se pararon junto a ellas y le dijeron estas palabras: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Este fue el primer anuncio angelical acerca del hecho histórico de la resurrección de Jesús. Entonces, ellas volvieron, al igual que María Magdalena, a darle la gran noticia a los 12 apóstoles y a todos los demás discípulos. Y nos preguntamos en esta mañana, amados hermanos, ¿por qué buscamos entre los muertos al que vive?
Y usted me dirá, pastor, yo no estoy buscando entre los muertos. A veces traemos el pasado al presente y al futuro. A veces traemos las circunstancias que nos han acaecido o nos han perturbado o nos han hecho daño en la vida. Y lo traemos al presente, cuando eso debería estar ya entre los muertos. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Si Cristo vive en usted, si Cristo está en usted, entonces usted tiene vida, entonces usted tiene salud, entonces usted tiene una economía próspera, porque Cristo está en usted. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué recordamos el pasado? ¿Por qué traemos el presente al pasado o el pasado al presente? Miremos con la mirada que hicieron los mismos discípulos y las mujeres que buscaron a Jesús. Sin lugar a dudas, todos estaban allí perplejos, pensando en lo que Jesús había dicho. Jesús les había manifestado que iba a resucitar, pero no le creyeron. Pedro y Juan se acercan al sepulcro. A los apóstoles el mensaje de las mujeres le pareció locura y no le creyeron. Sin embargo, el apóstol Pedro y Juan corrieron presurosos hasta el sepulcro con el fin de constatar lo que les habían dicho. Juan llegó primero. Se asomó al sepulcro y vio los lienzos echados con los cuales había sido envuelto el cuerpo de Jesús. Mas sintiéndose un poco temeroso, no se atrevió a entrar. Después llegó Pedro y, siendo impulsivo como siempre, Pedro, él sí entró y observó que la tumba se encontraba vacía y que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba puesto a un lado en forma completa y ordenada. El apóstol Juan entonces se decidió a entrar y vio y creyó. Luego se regresó a reunirse con nosotros. Pero aquí vemos también a María Magdalena, la primera testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Mientras Pedro y Juan se volvían, María Magdalena regresa al sepulcro y, dominada del llanto, se bajó a mirar hacia adentro. Entonces vio a dos ángeles con ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Respondiendo ella: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Estaba aún hablando cuando sintió que alguien se acercaba a ella por detrás. Era el maestro, era Jesús. Mas ella creyó que se trataba del hortelano. María pensaba que el cuerpo de Jesús lo habían quitado de la tumba y por eso le dijo a su extraño visitante: Señor, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Miren, amados hermanos, qué inocente estaba esta mujer.
de la gloriosa realidad en que había sido hallado al Maestro resucitado. Y así muchas veces somos cada uno de nosotros. Queremos ver a Cristo en nuestras vidas, pero aún lo encontramos muerto. Queremos ver a Cristo en nuestro accionar, en nuestro cotidiano andar, pero aún lo encontramos muerto, porque dudamos que Jesús pueda hacer una obra perfecta. Hoy, amados hermanos, es el día de resurrección de Jesucristo. Y téngalo presente en su corazón. Téngalo presente en su vida. Téngalo presente en su cotidiano andar y en todo lo que realice. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay dolor. Porque Él vive, ya no hay tristeza. Y usted me dirá, pastor, usted no sabe por lo que estoy pasando. Usted no sabe por la situación o circunstancia que estoy atravesando. Solo mire hacia la cruz y recuerde las palabras de Jesucristo en la cruz. Jesucristo dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Tengo sed. Consumado es. Todas estas palabras tienen un mensaje para nuestras vidas. Y la resurrección de Jesucristo tiene el más grande mensaje para nuestras vidas. Porque si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. Si Jesucristo no resucitó, en vano es el cristianismo. Pero si usted cree que Jesucristo resucitó, entonces tendremos que salir adelante en cualquier situación, por difícil que aparentemente sea. Hoy es el día de la victoria. Hoy es el día de la resurrección. Si Jesucristo no ha resucitado en su vida, comience a meditar en esto. Isaías 60, 1 y 12, 1 y 2 dice lo siguiente: levántate y resplandece. He aquí que ha venido tu luz. Sobre ti caerán muchas cosas, pero habrán cosas que tú no vas a entender. Abra su Biblia en Jeremías, en Isaías, 60, 12. Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2. Dice así: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esto es lo que quiero que usted entienda, amado hermano, que si Cristo resucitó y vive en usted, aun cuando esté atravesando situaciones difíciles, recuerde que Él pudo triunfar en la cruz del Calvario, al igual que nosotros podemos triunfar en cualquier situación, por difícil y aparentemente que ésta sea. Hoy es el día del triunfo. Hoy es el día de la resurrección. Resucite usted
con toda su vida, con toda su familia y viva la vida plena de aquí en adelante. Que el Señor bendiga nuestras vidas desde ahora y por siempre. Amén y amén.